Amén. Mateo 8, 18 al 22. Dice la palabra del Señor: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Mi amado, este es un pasaje muy especial. Es muy especial, muy pintoresco. Y la razón por la cual yo al menos lo encuentro pintoresco es primeramente por la orden que Jesús le da a los discípulos. Los mandó a pasar al otro lado. Yo no sé si ellos capturaron la idea inmediata, pero esa fue la orden. Ahora, ¿por qué lo hizo el Señor? Dice la palabra que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Y qué significaba en la práctica esto? Usted lo puede ver en los relatos posteriores. Era que iban a cruzar desde Capernaum hasta Gadara. Los discípulos no sabían qué iba a pasar, pero iban a cruzar en un bote desde Capernaum a Gadara. Yo estaba sacando la cuenta, son como, en distancia de auto, son como 1 hora y tanto. Me imagino que cruzar el lago iba a ser más fácil, el mar de Galilea. Por lo tanto, era algo sin mayores complicaciones, pero me quedó dando vuelta esta situación de que el Señor haya ordenado esto y frente a algún estímulo que a lo mejor Él recibió. Y lo que yo identifico acá, mi amado, es que probablemente el Señor se haya incomodado de algo. Algo le motivó llamar a los discípulos y darle esta orden de pasar al otro lado. Lo peculiar de esta orden de Jesús, de pasar al otro lado, es que la dio cuando se vio rodeado. Y probablemente podamos entender por qué lo estaban rodeando la gente. ¿Por qué cree usted que alguien podía rodear al Señor? Porque lo había visto hacer milagros. Estaba interesado en estar cerca de aquel. Me hace recordar mucho digamos, obviamente guardando las comparaciones, cuando de repente en una calle pública aparece una estrella, no sé, pues de cine o lo que sea, la gente lo empieza a rodear y empieza a sacar su celular y sacarse selfie, en fin. ¿Eso incomoda un poco a las personas o no? Yo creo que sí. Y más todavía, mi amado, cuando el propósito de Dios, el propósito del Señor en sus obras de milagros no tenía que ver mucho con que Él se personificara de forma popular, sino que tenía que ver más que nada con el milagro que Él quería establecer, con la señal que Él quería dar. Probablemente le haya molestado la actitud de la gente, ese deseo de ir por el pan y los peces, ese deseo de no importarle nada más, ni siquiera su enseñanza, sino que, oye, dame, sáname, como esa ovejita que dice, denme, ¿ah? Denme, pidiendo cosas, interesado en los panes y los peces, interesado en que le resolvieran su problema, interesado en no perder oportunidad de estar cerca de Él y ahí al lado a ver si aprovechaba. Y a veces nos pasa a nosotros también, ¿eh? Yo creo que no podemos decir otra cosa distinta, que cuando viene alguien que consideramos importante a este lugar, oye, viene una masa de personas ahí prácticamente a rodearlo y hermano, ore por mí, ore por mí, ore por mí.
sea, yo, discúlpeme si incomoda a alguien con esto, pero yo que tenemos que entender que es Dios el que obra en la persona, no la persona. Y creo que al Señor le pasó lo mismo. Porque si usted mira antes de este versículo, hay tremendas enseñanzas. Tremendas enseñanzas. Pero la gente dice aquí la palabra que lo rodeó. Y eso le dio la motivación al Señor de decir, oye, pasemos al otro lado. ¿Bien? Quedó ahí esa situación. Dice la palabra ahí en el versículo 18 de Mateo, el que estuvimos viendo, se vio rodeado de mucha gente y esto abiertamente lo incomodó. No se debió necesariamente a la cantidad de gente, sino a la actitud de las multitudes, al corazón que manifestaban frente a los milagros y sus necesidades. Muchos de ellos lo seguían por los panes y los peces. Lo que es claro es que este viaje, mi amado, iba a ser un viaje que los discípulos no iban a olvidar en su vida. ¿Usted sabe por qué? Algo iba a pasar en este viaje que iba a marcar el corazón de los discípulos. Los iba a marcar para toda la vida. Veamos qué pasó. Ahí en el versículo 19 dice que se acercó un escriba. Y yo quiero llevarlo a un ejercicio de imaginación. Imagínense que este viaje ya está definido, ya es como un viaje de turismo. Ya está el barco ahí, listo, y empieza el encargado de chequear los boletos a hacer el chequeo de quiénes pueden ingresar a este barco. Entonces imagínense que llega el escriba. Los escribas eran personas que gozaban de cierto prestigio. Los escribas eran intelectuales, eran como los secretarios técnicos del fariseo, se encargaban de los ámbitos de las finanzas de ellos, por ejemplo, se encargaban de las necesidades que ellos pudiesen tener en el contexto de la lectura de la ley, etcétera. Eran gente intelectual, no eran cualquier persona. Y este escriba se acerca, voy a hacer una imaginación, al boletero que es el Señor y empieza a mostrarle su ticket, a ver si está autorizado. Entonces viene este escriba, quien, como decía, gozaba de una posición en el tiempo de Jesús, de ser intelectuales, de ser asesores de los fariseos, y quería comprar un boleto para subirse a la barca. Y viene este escriba y le dice que te seguiré, ¿cómo dice? A donde quiera que vayas. O sea, le está diciendo, oye, por favor, déjame entrar al barco, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros eso, iglesia? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor en nuestro corazón, en esta efervescencia de querer de alguna manera comprometernos con Dios? Le hemos dicho lo mismo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Es probable que este escriba, conocedor de la Escritura, muy estudioso e intelectual, sabía de la promesa de la venida del Mesías. Es muy probable que este escriba había visto los milagros que ya estaba haciendo el Señor, que si bien no eran milagros que tenían repercusión de forma como la que tuvo los otros milagros que vinieron después, pero estaba ahí en medio de esa multitud que había visto milagros del Señor, que había visto cómo Él había hecho grandes señales. Por lo tanto, entendía que, oye, puede ser que este Jesús sea el Mesías, porque lo veía manifestando claramente evidencia de poder y también haciendo enseñanza. ¿Y qué le dice el Señor? Ahí en el versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que me imagino yo? Que el escriba dijo, chata, ¿a este voy a seguir? O sea, yo creía que aquel que enseñó cosas tan interesantes, tan profundas, que ya me tenía medio cautivado, que después vi milagros, oiga, me iba a poder garantizar a mí, siendo yo un escriba, un intelectual, que por lo menos iba a tener cierta dignidad, por lo menos iba a tener cierta comodidad, por lo menos me podía garantizar que iba a tener cierto estatus. Pero el Señor le dice, cuando Él le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo creo que ahí se nos desinfló el escriba. Ahí dijo, no, este barco yo no me subo. No, con ese estándar, con esas comodidades, no, pues discúlpame, pues, yo creo que tú no eres simplemente. O sea, no entendía todavía, obviamente, quién era Jesús. Y créame que se perdió una tremenda oportunidad. Se perdió una tremenda oportunidad. Él veía en esa expresión del Señor de que las zorras tienen guaridas y todo lo demás tienen, pero más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no estaba dispuesto a pagar ese boleto, a rebajarse de esa forma. Y a veces nuestro corazón actúa así, iglesia. A veces nuestro corazón actúa así. A veces nos es más fácil quedarnos con la gente, con esta gente que reclama, que exige que Dios le haga, que Dios le provea, que Dios le entregue, que Dios le dé, que Dios le multiplique, pero no estamos ni siquiera disponibles a sufrir algún percance o alguna necesidad producto propia del servicio de la iglesia. A veces puede ser nuestros recursos, nuestros ingresos, ¿no? Es que ¿cómo voy a estar gastando plata para viajar para allá? ¿Cómo voy a tener que sacar de lo que compro en mi supermercado para traer a la iglesia? ¿Cómo voy a tener que sacar de mi sueldo para poder diezmar? ¿Cómo voy a sacar de mi bolsillo, de lo que tengo yo ahorrado para poder ofrendar o para poder bendecir a otro? Mi hermano, siempre va a ser fácil quedarse con la multitud. Porque de alguna manera se van a encontrar nuevamente en otra ciudad con el Señor. Y como Él dice que no hace excepción de persona, Él manifiesta su gloria. Y probablemente a nuestro juicio, nuestro juicio o mi juicio, muchos de ellos fueron y recibieron su sanidad o recibieron la respuesta a sus necesidades sin merecerlo, sin hacer nada, sin comprometerse. Pero el amor de Dios es tan grande, mi amado, que el pan en nuestras mesas nunca falta. El pan en nuestras mesas nunca falta. Somos nosotros los que actuamos en esa ingratitud. Somos nosotros los que privilegiamos a veces quedarnos en la multitud. O quedarnos en este fariseo con un pseudo reconocimiento. Señor, te seguiré a donde tú quieras, a donde tú vayas. Oye, pero si no tenés dónde recostar tu cabeza, no. No. Si tengo que sacrificar tiempo de mi deporte, no. Si tengo que rendir tiempo a lo mejor de mi hobby, de mi entretención o de lo que a mí me gusta hacer, no, pues ahí sí que no. ¿Se da cuenta, iglesia? A veces somos esos escribas delante del Señor. Por lo tanto, este escriba no calificó para entrar al bote. O al barco, perdón. Dijimos que era un barco.
No calificó, no estuvo dispuesto a pagar el precio, era muy alto para él. Era muy alto. ¿Cuántos cristianos, cuántos hombres y mujeres que dicen amar al Señor se quedan ahí? Se quedan ahí. Es un estado muy cómodo. Es como quedarte en la orilla, así, disfrutar de las cosas que caen aquí en la orilla nomás, mirando de lejos. El Señor no le daba garantía de nada, y aún más, vivir precariedades. Mi amado, algo tenemos que aprender de esta enseñanza. Para poder, mi amado, cultivar, para poder hacer que nuestro hombre interior madure, porque este es un problema de óptica. Este es un problema de mirada. ¿Cómo estamos mirando la circunstancia? ¿Cómo estamos mirando nuestra vida? No es un problema de intelecto, no es que sepamos o no sepamos lo que es correcto. No es que nos falte revelación, tenemos la palabra. No es que nos falte la ayuda del Consolador, pues tenemos el Espíritu Santo. Es un problema de mirada. ¿Dónde tú y yo estamos mirando? ¿A dónde estamos mirando? Porque claramente si miramos lo terrenal, mi amado, vamos a ver no solamente nuestras limitaciones, sino que vamos a ver la precariedad. Vamos a ver los defectos nuestros. No, mi amado, no ese hombrecito que está adelante. Tiene montones de defectos, ¿no? Yo con él no. Es un tema de óptica. ¿Cómo estamos mirando nuestra vida? ¿Cómo estamos interpretando las cosas que nos están pasando? ¿A dónde estamos mirando para tomar nuestras decisiones? ¿Estamos mirando nuestro presupuesto? ¿Estamos mirando nuestra agenda? ¿Estamos mirando nuestras capacidades? ¿Estamos mirando nuestros conceptos de empatía, de juicio? O como dice la palabra, ¿estamos poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe? O como dice la palabra, mirando las cosas de arriba y no las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida le pertenece al Señor, está escondida en Cristo. Entonces, este es un problema de óptica. El subirse al barco no, es un problema de óptica, de cómo estamos mirando nuestra vida. ¿Cómo estamos mirando? Y si estamos mirando correctamente al Señor. Dice la palabra, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, mi amado, porque nos vamos a perder. En la tierra vamos a encontrar nuestras debilidades, en la tierra vamos a encontrar los defectos de los demás, en la tierra vamos a encontrar nuestras carencias, en la tierra vamos a encontrar un montón de imposibilidades de llegar al propósito de Dios. Tenemos que mirar arriba. Tenemos que mirar al Señor. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué ha puesto Dios en mí? ¿Cuál es la dimensión de su poder? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la dimensión de su gracia, de su misericordia? ¿Cuán grande es su amor? Que está presente, que está a nuestro lado, que nos guarda, nos cuida, nos protege, que se ha propuesto con nosotros un propósito, un diseño en nuestras vidas, que nada de lo que nos pase está fuera de su propósito, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No es un problema de óptica, de dónde ponemos nuestra mirada. El escriba tenía frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y de acuerdo a su mirada natural perdió la oportunidad de subirse a la barca. Claramente el escriba, mi amado, no quiso pagar el boleto, sin ni siquiera subirse al barco, simplemente porque no estaba en sus expectativas naturales. En el versículo 21 de Mateo 8, dice que vino otra persona.
¿Quién vino? Otro discípulo. Obviamente alguien más comprometido, ya que la Biblia lo identifica como discípulo. No era el escriba, no era un fariseo, era un discípulo, un seguidor del Señor. Era un discípulo, alguien más comprometido. Y este discípulo le dice al Señor: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si bien podemos decir que el discípulo batallaba en algo muy legítimo, que está vinculado a la honra que merecen nuestros padres. Estaba muy bien intencionado esto. Claramente no era algo, digamos que, atenta contra algún principio del Señor. Por lo tanto, el problema no era ese. El problema no era ese. Más conociendo las tradiciones judías, como eran frente a los tiempos que tenía que tener para poder despedir a un fallecido. La legalidad de los judíos es muy rigurosa, tiene pasos, tiene toda una liturgia, que nosotros algo hacemos también en nuestra dinámica natural, desde este lugar del mundo. Sin embargo, por tradiciones judías, no era posible pensar que el padre de este discípulo ya había fallecido, porque ¿por qué estaría ahí si su papá estaba muerto? Y la tradición judía le hubiese obligado a él tener que responder a toda la ceremonia. Entonces, al menos no me cuadra que él haya estado ahí presente estando su papá muerto. Por lo tanto, el papá probablemente no haya estado muerto desde mi óptica, desde mi mirada. Usted obviamente puede analizarlo y puede tener otra, pero que al final vamos a llegar al mismo resultado. Sino más bien que el papá estaba en un proceso que él entendía que iba a morir en algún momento. No sé si eran días, horas, semanas, no lo sé. Pero ¿cuál es el tema acá, iglesia? ¿Cuál es el tema acá? Que el tema ese tiene que ser un obstáculo. Mi compromiso sentimental, mi compromiso familiar tiene que ser un obstáculo para servir al Señor. Porque esto no era cualquier invitación. Esto era el Señor, el Rey de Reyes, diciéndole a un hombre: sígueme. Y yo le hago memoria a usted cuando usted se convirtió, cuando usted se entregó al Señor. ¿Usted habrá sopesado qué me dirá mi papá? ¿Qué me dirá mi mamá al llamado que me hace Dios? Probablemente no. Porque es tan grande su llamado, es tan hermoso su llamado, es tan precioso encontrarse con Cristo, que ahí la opinión de mi papá y mi mamá, oye, es mi decisión, es mi vida. Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso, Dios es tan extraordinario, mi amado, que no puede haber excusas en algún vínculo nuestro, familiar, terrenal, para servirlo a Él. ¿Alguna vez usted se ha enfrentado a alguna situación como esta? ¿De tener que agradar a los hombres antes que a Dios? Independiente de quiénes sean esos hombres, antes que a Dios. Mi hermano, si ha estado en esa situación, tiene que revisar su corazón, tiene que revisar sus decisiones. Pues nuestra vida está entregada a Cristo, no a los hombres, a Cristo. Nosotros a quien tenemos que rendir cuenta, mi amado, es a nuestro Rey, a nuestro Señor. Eso no significa que vamos a actuar de manera irresponsable y vamos a contradecir el mandato del Señor de honrar a nuestros padres, de resguardar nuestra familia, pero nada está antes que Dios.
Mi amado, nada está antes que el Señor. Nada está antes que Dios. No se puede levantar ningún obstáculo en ningún ámbito relacional que nos aparte de Dios. Probablemente tengamos que hacer algunos ajustes. Probablemente tengamos que establecer una lista de prioridades frente a lo que son nuestras actividades, que son otras cosas. Pero Dios siempre primero. En una familia Dios siempre es primero, mi amado. En un matrimonio Dios siempre es primero. En una relación de padres Dios siempre es primero. Dios siempre es primero. Es el Padre eterno a quien rendimos nuestra vida. Y eso no solamente tenemos que saberlo, sino que también tenemos que decidirlo. Tenemos que decidirlo. Dios es siempre primero, iglesia. Dios es siempre primero. Y a veces, mis amados, Dios nos desafía a definir nuestras prioridades. A veces Dios nos pone en circunstancias en donde usted tiene que escoger hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Honrar a Dios. Obedecer a su palabra. Ya que no corresponde, mi amado, que por causa de nuestras relaciones familiares pequemos delante del Señor. Ofendamos a Dios. ¿Alguna vez habremos ofendido a Dios para agradar a nuestros parientes? A lo mejor, no sé, yo me recuerdo cuando joven, recién convertido, por el lado de una de mis familiares, de mis padres, son buenos para la fiesta. Buenos para la fiesta. Toda la vida han sido buenos para la fiesta. Y yo recién convertido, usted sabe cuál es el proceso que tienen las personas que beben y que son parientes de uno. Se ponen muy cariñosos. Nelsito, te quiero mucho. Ahí acercándose ahí con todo el hálito de alcohol. Y cariñoso. Te quiero mucho, ven a tomar conmigo aquí en la familia. Claro, uno entiende que son parientes y hay muchos afectos por ellos. Pero mi evidencia es el Señor. Mi temor hacia Él, pues Él quien nos ha dado la vida. Él el que nos ha dado un sentido para existir, para vivir y también para traer bendición para ellos, para llevar bendición para ellos. Por eso, mi amado, cual sea la circunstancia que podamos estar viviendo, independiente si tenemos que dejar de activar en algunas cosas, independiente si tenemos que estar en un tiempo de meditación, de reflexión y a lo mejor descolgarnos de algunas cosas, dada la gravedad de lo que podamos estar viviendo en nuestra familia, mi amado, la clave de nuestra vida, el centro de nuestra existencia es el señorío de Cristo. Permanecer en Él, mi amado, contra viento y marea, permanecer en Él. Permanecer, esa es la esperanza de tu casa, esa es la esperanza de tu descendencia. El que tú permanezcas en Cristo, el que el altar en tu hogar se sostenga por ti, a pesar de la adversidad, a pesar que el otro no quiere, a pesar de que el entorno es complejo. Pero mi amado, puedes comprar tu boleto, puedes subirte al barco. Son las decisiones que tenemos que tomar, iglesia. Hay muchos obstáculos, mi amado, que cada hijo de Dios atraviesa frente a estos ámbitos relacionales. Ahora yo tengo una teoría. Voy a seguir con mis teorías. Y es que este discípulo se subió al barco. A lo mejor usted puede pensar, no, yo creo que no se subió. Bueno, ¿por qué lo pienso yo? Porque nadie puede resistirse al sígueme. Para mí, esa palabra de las que
al menos yo he visto en la palabra que el Señor les ha dicho, a la gran mayoría, lo sigue. Algo pasa. El Señor te dijo, sígueme, iglesia. Iglesia, el Señor te dijo, sígueme. 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 Nombró tu nombre. Cualquiera que sea tu condición, cualquiera que te sientas, te autoevalúes. El Señor te dijo, sígueme. Y no se equivocó ni contigo ni conmigo. Sígueme, dijo el Señor. Sígueme. Yo creo que Él se subió al barco. ¿Y sabe por qué más? Por lo que viene a continuación. Ya que en el versículo 23 de Mateo 8 dice, y entrando Él, o sea, el Señor en la barca, sus discípulos le siguieron. Y Él era un discípulo. Ahí cierro yo mi análisis, digo, se subió. Se subió. Yo no sé si usted podría resistir la voz del Señor en persona, físicamente, al frente suyo, que le diga, sígueme. Bueno, el Señor le ha hablado a través del Espíritu Santo. El Señor le ha hablado a través del Espíritu Santo. Sígueme. Súbete a la barca. Súbete a la barca. ¿Quiénes nos faltan? Bueno, ingresar los discípulos. Y para muchos de ellos, créame, ¿quiénes eran los que estaban en su ambiente? ¿Quiénes eran los que decían, no, aquí estamos papilla porque, oye, vamos a cruzar, mira, hasta aquí veo yo a la tierra de los Gadarenos? Mira, desde acá la veo y vamos a irnos por acá, vamos a tomar allá esa ruta, el viento, bla, bla, bla. ¿Quiénes eran los que estaban ahí como en su salsa? Los pescadores. Los pescadores de hombres que iban ahí. ¿Quiénes eran? Pedro, ¿qué más? Juan, ¿qué más? Santiago, Jacobo, ¿quién más? Andrés, ¿quién más? Dicen que Felipe, yo ahí lo pongo dentro de mi tema mío. Póngale ahí, Nelson, Pastor Nelson dijo Felipe. Bueno, no importa, pero habían pescadores ahí. Y que estaban en su salsa, para ellos, oye, ya, ¿sabes qué? Vamos a llegar ahí a Gadara, son como no sé cuántas millas náuticas, 1 hora y tanto. Como ellos remaban, por supuesto, era un poco diferente y el tema de los vientos. No me voy a pegar el carril cuánto se iban a demorar, pero era una cosa habitual, porque ya se cruzaban de Capernaum a Gadara, en fin, todo lo hacían a través del mar de Galilea. Por lo tanto, ellos iban en su salsa, iban tranquilos, confiados, sin mayor expectativa, pero con mucha seguridad de que era un viaje como cualquiera de los tantos que habrá hecho el Señor con ellos en el mar de Galilea. A veces vivimos así, iglesia, confiados en nuestras capacidades. Aquí estoy yo, 4 años de instituto bíblico, aquí de la comunidad. Aquí estoy yo. Parte del ministerio musical. Aquí estoy yo. Estuve en todas las clases de Manuel de la Torre, en oración. Aquí estoy yo. Fui a Bolivia. Ese soy yo. A veces estamos así nosotros. Obviamente dentro del corazón de papá nos mira así con ternura y dice, ya te voy a ver ya. Claro. Como decían antes, como Pato Silabario, nuestras capacidades, nuestro pergamino, nuestro currículum. Llevo 10 años en el servicio de los comedores, por hermano. Bien, pues. Está bien, sí. Damos gloria al Señor por lo que hacemos. Veamos el versículo 23. ¿Qué pasó? Dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Versículo 24. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Yo no creo que haya faltado uno de los discípulos que no fuese directamente al Señor a despertarlo. ¿Y qué le dijeron? Houston, tenemos un problema. Señor, ¿sabe qué? Estamos un poquito llenándonos de agua. Oiga, Señor, ¿sabe qué? No estamos viendo la orilla. Parece que la tempestad no nos deja ver la visual. No. ¿Qué le dijeron? ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Señor, sálvanos que perecemos, vamos a morir. Oiga, los pescadores, pomado. Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué momento tremendo vivieron los discípulos. Qué momento tremendo, especialmente para los hombres de mar. Ya que yo creo, y esta es mi tercera interpretación, ahí Claudito está anotando ahí para después pasarme la cuenta, y eso que no está el Daniel está por ahí también. Es mi interpretación. Yo creo que ellos vivieron experiencias como esta. ¿Sabe por qué? Porque en los lagos, y este era un lago, el mar era un lago en sí, ocurren cosas como esta. O sea, el que piensa que navegar en un lago es súper tranquilo, súper piola, porque no hay olas y uno lo ve planito, en realidad es que, oye, hay naufragios en los lagos también. Hay gente que se ha muerto cuando ha caído del bote a un lago, porque se dan otras condiciones. La densidad del agua es distinta, los vientos son distintos, lo que uno ve en la superficie no es lo que ocurre debajo del agua, con las corrientes. Entonces, el que ellos hayan experimentado esto, para mí, no era algo nuevo. Ellos eran pescadores de toda su vida y probablemente habrán habido tiempos tempestuosos en la época donde ellos tuvieron que enfrentar situaciones desde lo técnico, desde el hecho de ser pescadores. Por lo tanto, yo creo, en mi opinión, que esto no era nuevo para ellos. Pero no era nuevo para los hombres anteriores, para lo que ellos habían sido, pero no para lo que se estaban transformando. No para lo que Dios quería tratar y de alguna manera generar una lección, una evidencia que los iba a marcar para toda la vida. Y que en realidad no se trataba del lago, no se trataba de que ellos perdieron sus habilidades, sino que se trataba de quién iba en la barca. De quién iba en la barca y el propósito que tenían para poder llegar al otro territorio. Por lo tanto, aquí toma mucho sentido la orden del Señor, pasar al otro lado. Pasar al otro lado. Porque pasar al otro lado, mi amado, te va a implicar a ti y a mí tener que vivir experiencias como estas. Donde sientes vulnerable, donde te sientes frágil, donde te sientes con una incertidumbre tremenda, pues no ves muchas señales y ves que las olas se suben sobre ti, pues ese es el precio que pagar, mi amado. Ese es el precio que pagar. Recuerde que ellos estaban en un proceso de transformación. Salieron de ser pescadores en lo natural a ser pescadores de hombres. Estaban en un proceso de aprendizaje con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo quería Dios tratar con ellos.
Algo Dios ya estaba haciendo en sus corazones, sacando su pasado e instalando el presente, la vida real que Dios quería tratar o formar en ellos. ¿Será bueno ser frágiles delante del Señor? Hermano, ¿me está diciendo que es bueno presentarnos débiles delante del Señor? Mi amado, es bueno el sentirnos que lo que antes estructuraba nuestra vida, sostenía nuestra vida, hoy día vale basura y que ahora tengo que buscar, tengo que mirar, como dice la Escritura, las cosas de arriba y no las de la tierra, en ese proceso de ser mudados en nuevas criaturas. ¿Es válido eso? ¿La incertidumbre? ¿Es válido el temor, el miedo a atravesar mis límites de lo cual me estoy transformando hoy? Creo que sí. Ese es el trato de Dios, iglesia. Dios quiere sacar de nuestros corazones todo lo que representó nuestra vida pasada, todas nuestras firmezas, toda nuestra estructura que soportaba nuestra vida, y no porque de alguna manera hayan sido malas situaciones, sino porque le estorban en su proceso. Pues el molde tuyo y el molde mío es Cristo. No una mezcla de ambos. No una mixtura de algo parecido al Nelson antiguo, el Nelson que se construyó bajo ciertos cánones, bajo cierta estructura educativa, bajo ciertos principios familiares, mezclado con algo de Cristo. No, mi amado, Dios tiene que sacar de nosotros y mudarnos en nuevas personas. Mudarnos en nuevas personas. Y a veces, mi amado, es necesario vivir esa fragilidad, porque si quieres llegar a la otra orilla, donde está la gloria de Dios, donde está la presencia de Dios, donde está el poder de Dios fluyendo, que impacta las ciudades, tienes que estar dispuesto al trato de Dios. Tienes que estar dispuesto a que Dios cuestione, te lleve a instancias de quebranto, te desafíe. Mi amado, hay una barca que sale todos los días, que la comenzamos a vivir todos los días y que nos quiere llevar a un nivel mayor de madurez, pero tiene un precio. Tiene un precio. Que Dios fragilice nuestro corazón, que nos haga dependientes de Él, 100%. 100%. En nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. 100% dependientes del Señor. Pobres en espíritu, necesitados de Él, necesitados de su gracia, necesitados de su provisión. Por eso no podemos conformarnos, mis amados, y pasar de vista nuestra vida diaria sin valorar lo que tenemos. Por eso no podemos, mi amado, ser personas que no agradezcan al Señor lo que nos da a diario. Mi amado, ese pan que está en tu mesa, que puede ser que tú lo compres con algo que esté en tu bolsillo ahora, es una tremenda bendición del Señor. Mi amado, la salud de tus hijos, la salud de tu casa, tu propia salud, la salud de tu familia, mi amado, viene del cielo. La educación que Dios nos permite dar a nuestros hijos viene del Padre, iglesia. El trabajo que pone en nuestras manos, el bienestar que tenemos, la sillita que está ahí, la mesa que está ahí, el sillón que está ahí, la posibilidad de movilizarnos, la posibilidad de poder ayudar a otros, proviene del cielo, mi amado. Tenemos que llegar, Dios mío, a sentir esa dependencia de Dios en toda nuestra vida. Cada día, mi amado, sale una barca
para llevarnos a un nuevo nivel de madurez y de crecimiento. Pero tenemos que aprender a mirar, mi amado, es un problema de óptica. Mire sus circunstancias, mire sus situaciones. No las normalice. Ponga sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Mi amado, porque hay otro lugar. El otro lugar es la orilla. Quédese en la orilla. Quédese en la orilla, es más cómodo. Puede pasar años ahí en la orilla. Años en la banca, años en la silla, años en la liturgia, en la dinámica de venir y participar, irse a su casa, venir y participar. Usted puede quedarse en la orilla sin ningún problema. Quédese en la orilla, pero se va a perder de lo glorioso de Dios. Y en algún momento Dios juzgará nuestras vidas. Y dirá, yo te llamé. Y tú preferiste quedarte en la orilla con los panes y los peces. Los panes y los peces. Necesitamos crecer, necesitamos madurar nuestra vida espiritual. Acá hay un camino de madurez. Súbete a la barca. Súbete a la barca. Súbete a la barca. Para que Dios desafíe nuestras vidas, para que Dios desafíe nuestro corazón. Mi amado, la orilla está la gente que no tiene expectativas en Dios. Que Dios nos ayude, mi amado, a conocerlo profundamente. En la dimensión de su gloria, porque allí en Gadara, mi amado, allí en Gadara está la plenitud de su gloria. Pero hay que cruzar ese mar. Hay que cruzar ese mar. Debemos salir de la comodidad de la orilla y navegar en aguas profundas. Ahí Hebreos 5, 13 al 14 nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y ese discernimiento no es solamente saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado, lo que no es pecado, sino el discernimiento de lo que está ocurriendo en tu vida, de lo que está sucediendo, de qué Dios está tratando tu corazón, que Dios quiere que te desprendas, que Dios quiere que entregues, que Dios quiere que te rindas. Discernir, mi amado, lo correcto, discernir el diseño de Dios. Ahí en Mateo 8, del 26 al 27, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Mi amado, es un privilegio, un premio impagable ver las maravillas de Dios. ¿Cuánto anhelamos, mi amado? Estar dispuesto a pagar ese precio para que vengan enfermos y salgan sanos de este lugar. Súbete a la barca. Súbete a la barca. ¿Cuánto anhelamos, Señor, ver a nuestras descendencias, aquellos que estuvieron en medio nuestro y que hoy están afuera, mi amado? Súbete a la barca. Súbete a la barca por tus hijos, por tu descendencia, por tu familia, para ver la gloria de Dios. Súbete a la barca. Versículo 28, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y toda la ciudad
la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué impacto tremendo para esa ciudad. Independiente que escogieron la mala decisión, tomaron la mala decisión, pedirle al Señor que se fuera. Pero impactó la ciudad. Dejó ahí un testimonio poderoso. Imagínense los tiempos en que estamos hablando. Yo estuve buscando cuánto eran los habitantes de Gadara, pero no logré buscar información. Pero independiente de eso, mi amado, hay un impacto en nuestras decisiones. ¿Quieres impactar tu casa? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Súbete a la barca. Súbete a la barca. Súbete a la barca, iglesia. Para finalizar, se repite la historia. Mateo 14, del 22 al 33. Yo creo que ellos ya iban más mentalizados. Vamos a subirnos a la barca otra vez. Wow. Mateo 14 dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca. Esto fue después. Esto vino después de la multiplicación de la alimentación de los 4.000, de los 5.000. Vino después. Y el Señor les dice a los discípulos: ya, súbanse a la barca. E irán delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo creo que ellos dijeron: wow, otra vez. Pedro, aguántate. Juan, tranquilo. Felipe, calmado. Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús... y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Estaban recién ejercitando el discernimiento. ¡Un fantasma! Yo no sé si en ese tiempo había un fantasma, pero me imagino que sí, desde el punto de vista de la jerga de los judíos. A mí me extrañó que los judíos pensaran así, pero bueno, y así está escrito en la palabra. Y dieron voces de miedo. O sea, ya no era el mar que los asustaba, sino que estaban viendo fantasmas. Estaba evidenciando Dios un temor aún más profundo en ellos. Y el Señor, y enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dijo: ven. Qué extraordinario esto, iglesia. Porque ellos de alguna forma estaban evidenciando que estaban decidiendo de forma correcta. El mismo Pedro que había despertado al Señor, uno de los primeros, como era impetuoso, en la vez pasada fue el primero que estuvo ahí haciendo drama porque pensó que se iba a morir. Y acá vemos a un Pedro mirando las cosas de arriba, poniendo los ojos en Jesús. Vemos a un Pedro desafiándose a sí mismo. Vemos a un Pedro saliendo de su comodidad. Vemos a un Pedro enfrentando sus miedos. Vemos a un Pedro saliendo de la normalidad para vivir en lo sobrenatural. Vemos a un Pedro dispuesto a arriesgarse. ¿Cuántos de acá estamos dispuestos a arriesgarnos por Cristo? ¿Cuántos de acá estamos dispuestos a salir de nuestra normalidad, de ese molde que hemos construido en nuestra mente? Esas barreras mentales, esos prejuicios, esos juicios que hacemos de nosotros mismos. De decirnos que no podemos, que cómo que Dios va a orar por mí en sanidad si yo no tengo ningún cargo. Mi amado, eso es menospreciar lo que Dios ha puesto en ti. Eso es menospreciar lo que Dios ha puesto en ti.
Tenemos que salir, mi amado, salir, sacudirnos de nuestra estructura, comenzar a renovar a nuestro hombre, nuestra mujer interior, para que comencemos a ser sorprendidos por el Señor, desafiados por el Señor, a salir de nuestros moldes. Mi amado, que te llegue a incomodar tus moldes. Que tu argumento y mi argumento sean nuestras incapacidades. Que tu argumento y nuestro argumento sean nuestra cobardía. Que tu argumento y mi argumento sean barreras que tenemos en nuestra mente. Nuestro orgullo, nuestra pereza, nuestra comodidad. Mi amado, de esa forma no vamos a poder experimentar nunca la gloria de Dios. Y somos llamados, mis amados, esta casa de oración es llamada a ver la gloria de Dios. Esta casa de oración es llamada a ver la gloria de Dios. Por lo tanto, mi amado, tenemos que salir de nuestros moldes. Tomar la decisión de Pedro. Y comenzar a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Sobre ti, mi amado, Dios ha puesto su Espíritu Santo. Sobre ti, iglesia. Póngase en pie, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar. Tenemos que tomar la decisión, amados, de subirnos a la barca y pasar al otro lado. Tenemos que vivir la experiencia literal del abandono de nuestras fortalezas y inseguridades para depender totalmente de Cristo. Debemos tomar el desafío, mi amado, de barrer con nuestros límites, nuestras trancas, nuestras barreras mentales, nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestras inseguridades, y ponernos delante de Dios para que nos use conforme a su gloria. Papito, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor. Señor, nos reconocemos delante de ti faltos, necesitados, dependientes de tu gracia y de tu favor, lleno de errores, lleno de limitaciones, lleno de complejos. Señor, inundado de temor, faltos de valentía, Señor. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, tal cual somos. Oh Señor, alienta nuestro corazón a tomar decisiones que nos saquen de ese estado, papito. No queremos permanecer en esa orilla, papito. No queremos quedarnos anclados en la orilla. Allí, Señor, surtiéndonos de las sobras, surtiéndonos de lo que casualmente podamos recibir, sino que al contrario, papito, queremos ir a aguas profundas. Queremos alcanzar la madurez que tú quieres para con nosotros. Sabemos que tienes que tratar nuestra vida. Ayúdanos a discernir correctamente, papito, para poder alcanzar esa madurez. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a tomar los desafíos que como comunidad, Señor, como familia, nos hemos propuesto levantar delante de ti, papá. Señor, que el esfuerzo de esta casa, Señor, sea orientado hacia el lugar correcto, que eres tú, Señor. Que la dinámica de esta casa de oración, Señor, se pueda volcar hacia tus planes y propósitos, papito. Y que muchos podamos tomar, Señor, ese desafío, papito, de poder llegar a la otra orilla, Señor, y pasar al otro lado, papito. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces el corazón de tu iglesia en este lugar. Oh, Señor, plasma esta palabra en sus corazones, grábala en nuestros corazones, papito, en nuestras mentes.
Oh Rey del cielo, inquiétanos. No nos dejes tranquilos. Inquiétanos, Señor. Habla a nuestro interior, Señor. Queremos responder a tu llamado, Señor. Responder a tu llamado, papito. Con valentía y con decisión. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque eres tú quien nos da, quien pone el querer y el hacer en nosotros. Gracias porque eres tú quien pone ese vigor, esa fuerza, esa decisión, esa capacidad que nos falta, papito. Te rendimos todo honor y toda gloria, papito. Y te honramos en este lugar, Señor. Para ti, Señor, es la gloria. Para ti es la honra. Para ti es la alabanza. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.